no son tan buenos como... No son una banda en vivo, son más una banda de estudio, los Red Hot. Era un experto, así que no digo nada. Roberto Battaglino está aquí para hablar de política. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, primer efecto concreto del resultado electoral de las primarias, primer efecto que se plasma en una medida de gobierno, y pese a que el gobierno justamente ha tratado de minimizar, de dibujar, de tratar de reinterpretar el resultado que fue una derrota, ayer lo hizo formalmente cuando cambió o modificó, al menos parcialmente, una de las medidas que más se había discutido en la campaña electoral, que más le había reclamado la oposición y que el gobierno venía defendiendo, que era el tema del impuesto a las ganancias extendido de una manera tal que gravaba a casi el 35% de los asalariados, casi el 30% de los asalariados, y con la proyección de que con el tema de la espiral inflacionaria y el aumento, el incremento de salarios se fuese extendiendo. Por lo tanto, no sé si recordarás que planteábamos que era una campaña donde se había discutido poco, fundamentalmente en Córdoba, que había habido pocos ejes temáticos de discusión, al menos en estas primarias. Vamos a ver si en las generales hay algunas otras cosas. El tema ganancias era central, ¿no?, en el discurso, porque aparecía como una irracionalidad que el salario tributara un impuesto a las ganancias, ¿no?, cuando eran salarios, o cuando siguen siendo en algunos casos salarios que no implican que quien lo perciba se haga millonario, ni afortunado, ni forme un gran capital. Las modificaciones, y tal como lo están planteando, y tal como lo están analizando diversos economistas, tributaristas, quienes entienden de estas cosas, reflejan que esta no es una medida que venía estudiándose, analizándose, sino que fue hecho de improviso, sobre la marcha, tratando de dibujar algunos números como para salir del paso, y habrá que ver cuando llegue esto al Congreso de la Nación, porque por ahora es un decreto transitorio por 4 meses, hasta que el Congreso, que seguramente le dará tratamiento en las próximas semanas, lo convierta en ley. Pero digo, hay algunas cosas que reflejan que esto es parcial. ¿Por qué? Porque no se modifica la famosa tablita que en su momento implementó Machinea en el gobierno de la Rúa, por el cual se establece el cálculo de las alícuotas que debe pagar cada categoría, sino que simplemente se hace una modificación para, digamos, sacar a algunos trabajadores de que dejen de pagar impuestos a las ganancias. Pero al no modificarse esta tablita, ¿cuál es el problema? Que si sigue habiendo una escalada inflacionaria como la que tenemos, y los salarios se van ajustando más o menos a la inflación, en 3, 6 meses, un año, vamos a volver a tener el mismo problema y la misma discusión, porque lo que 10.000 pesos representan hoy, en un año va a ser otra cosa, digamos. 10.000 pesos de un año va a terminar siendo un poder adquisitivo de 8.500, 9.000 pesos, digamos, porque hay una pérdida del valor de la moneda, ¿no? Claramente por este tema de la inflación. El segundo tema es que esta cuestión que se habla de los 15.000 pesos, que los sueldos inferiores a los 15.000 pesos no pagan ganancia, es en bruto, con lo cual estamos hablando que ahí de bolsillo depende las distintas deducciones o cargos, 12.000, 13.000 pesos más o menos, 12, 13.000 pesos, que claramente se ve que no es una cifra, está bien, es una cifra que está por encima del promedio de la actividad económica, pero no es una cifra sideral. Un trabajador que tiene que mantener una familia y que gane 13, 14.000 pesos, vive bien, puede darse algún gusto en la recreación, en las vacaciones, y no mucho más. No es que con esa plata y con lo que se ahorra ahora de pagar impuestos a las ganancias, se va a cambiar el auto todos los años, o cada 2 o 3 años cambiar de casa. El resto también hay una reducción, en esto hay una cuestión que se iguala para estos sueldos inferiores a los 15.000 pesos en bruto a solteros de casados, lo cual implica un fuerte beneficio para los solteros. Mucha gente casada que nos estará escuchando dirá, también tienen otros beneficios los solteros, sí. Pero digo, más allá de esta cuestión, impositivamente van a tener un fuerte beneficio, porque dos trabajadores en la misma categoría, el mismo salario, cuando esto comienza a regir, cuando lo cobren en octubre, porque rige a partir de los sueldos de septiembre, se va a encontrar con un incremento que va a percibir mucho más el soltero que el casado por esta nivelación que se ha hecho en esta salida, como decíamos, de
de emergencia de un gobierno que ha sentido el golpe electoral y que ha tomado una medida que, como decíamos, era esperada, va en algún sentido en el rumbo que se lo venían reclamando la dirigencia sindical y los distintos partidos de la oposición, pero que sigue siendo absolutamente parcial, que sigue siendo una especie de como generalmente ocurren con las medidas fiscales en la Argentina, de tapar un bache, de tapar una necesidad y no de resolver el problema de fondo, porque con esta inflación en poco tiempo más vamos a seguir hablando del tema del impacto del impuesto a las ganancias. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Sigue Alejandra ahora. Vamos a repasar antes de los títulos el cronograma para el día de hoy para los jubilados y pensionados que están cobrando sus haberes. Comenzamos con los jubilados y pensionados nacionales, aquellos que tengan haberes superiores a 2.457 pesos y además tengan terminación de documento con los números 6 y 7. Y atención provinciales, porque ya se confirmó la fecha de pago. Van a cobrar este viernes, último día hábil del mes de agosto, viernes 30 de agosto, en lugares y en horarios habituales. Pueden cobrar a través de cajeros o por ventanilla. Casi las 8 de la mañana en Córdoba capital, 9 grados, un poquito más de temperatura actual. Actualizamos también nuestra información en títulos.